A la reunión de exalumnos llegó con estilo triunfador, realizado y con una novia despampanante a su lado. Ella sonrió y dijo: «Si no me hubieras soltado entonces, hoy serías la señora Thompson». Sentado frente a mí abrazando a su novia, la expresión de Ethan Thompson permaneció indiferente. «Eso ya es cosa del pasado», dijo. La multitud, siempre ávida de drama, estalló en risas y bromas. Bajo su mirada, instintivamente me cubrí la cicatriz de la muñeca, forzando una débil sonrisa. Sí, hace tiempo que seguimos adelante. Recuerdo que fue Magali Ward quien inició la ruptura, ¿verdad? Mientras su novia estaba en el baño, nuestros antiguos compañeros aprovecharon para cotillear. Magali Ward. Ese era yo. Ethan Thompson estaba sentado frente a mí, con una leve sonrisa en los labios, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Era nuestra primera reunión en 6 años. Todo me pareció demasiado repentino. Solo había venido porque el presidente de la clase me había asegurado que Ethan Thompson no estaría. Sin embargo, de alguna manera, nuestros caminos se cruzaron. Ahora era una estrella en ascenso, un joven emprendedor consumado, un talento de élite que había regresado del extranjero. Elegantemente vestido con un traje a medida, irradiaba un encanto natural. Incluso el reloj que llevaba en la muñeca valía una fortuna. Todos lo adulaban, deseosos de seguir con su favor. Yo no era como antes. Sí, efectivamente fue ella quien puso fin a todo, respondió Ethan con calma, respondiendo a la curiosidad tácita en la sala. La gente intercambió miradas cómplices. Para ellos, la historia era simple. Fui codiciosa, no estaba dispuesta a soportar las dificultades, aposté por el hombre equivocado y al final, lo perdí todo. Magali, oí al tipo con el que te juntaste después de que Ethan acabara en prisión, e incluso se hizo cargo de sus deudas. ¿Estás aquí esta noche para pedir dinero? Mientras los comentarios sarcásticos llenaban el aire, Ethan permaneció en silencio, con su mirada profunda e indescifrable fija en mí. Forcé una sonrisa, sin molestarme en responder. Justo entonces, la puerta se abrió y la novia de Ethan regresó. Inmediatamente percibió la atmósfera incómoda y sonrió, preguntando: ¿qué pasó mientras no estaba? Ethan, que antes había permanecido en silencio, le tomó la mano con suavidad. Nada, solo recuerdos. Se sentó elegantemente a su lado con la mirada fija en mí. Con una sonrisa con hoyuelos, dijo: Ethan me habló de ti. Si no te hubieras soltado, ahora serías la señora Thompson. Varias personas intercambiaron miradas, con expresiones cargadas de alegría ajena. Años atrás, la familia Ward estaba en su apogeo, y yo era el centro de atención donde quiera que iba. Pero los celos no se desvanecen con el tiempo. Persisten, se enconan, esperando el momento perfecto para atacar. Ethan rompió el silencio con una voz fría e inquebrantable. Todo eso es cosa del pasado. La sala quedó en silencio, comprendiendo que no quería seguir con el tema. Las conversaciones rápidamente desviaron su atención a otro tema. Su novia me ofreció su copa. Gracias por dejarme ir. Cuando nos casemos, debes venir. Me cubrí la cicatriz de la muñeca con cuidado y murmuré aturdida: felicitaciones. ¿Por qué no le explicaste todo? Rachel, mi mejor amiga, estaba furiosa por teléfono. La reunión había terminado temprano y yo estaba afuera, abrigada con mi abrigo para protegerme del viento helado, viendo cómo mi aliento formaba nubes en el aire frío. Ahora tiene novia, dije simplemente. Hubo silencio al otro lado. ¿Una novia? La voz de Rachel sonaba incrédula. Sí. Los compañeros se marcharon en pequeños grupos, y sus risas se desvanecieron en la noche nevada. Las farolas se reflejaban en el pavimento helado como cristales rotos brillando bajo la luz. Pero trabajaste tan duro durante tanto tiempo. Rachel, nadie espera eternamente. Algunas cosas, si no se dijeron en aquel entonces, ya no significan nada. El viento me picó en los ojos, frío y cortante. Parpadeando para alejar el frío, susurré: me rindo. Por mucho que luché para salir del lodo, por mucho que deseara reunirme con él de la forma más digna. Aún así, era demasiado tarde. Bueno, hablamos cuando vuelvas. La temperatura ya había bajado de 0 grados antes del año nuevo lunar, y era difícil encontrar taxis. Después de pasar un rato en el frío, tenía las manos entumecidas.
La pantalla de mi teléfono parpadeó, todavía haciendo cola. El nítido sonido de tacones altos contra el pavimento resonó detrás de mí, seguido de una voz suave y melosa. Ethan, la nieve es preciosa. Hace frío afuera. Ve a esperar en el coche. Llegaré pronto, dijo la inconfundible voz de Ethan Thompson. No tardes mucho. Al pasar junto a mí, la mujer me lanzó una mirada cómplice antes de dirigirse a un coche de lujo cercano. Abrió la puerta con un movimiento elegante, justo lo suficiente para que el brazalete que llevaba en la muñeca quedara expuesto bajo las farolas. Brillaba, símbolo inconfundible de la reliquia familiar de los Thompson. Una vez lo llevaba en la muñeca. Después de nuestra ruptura, le pedí a alguien que se lo devolviera a Ethan Thompson. Así que no era solo su novia, era su prometida. Las calles estaban vacías. Todos se habían ido menos nosotros dos. Yo seguía esperando mi transporte. Ethan permaneció detrás de mí en silencio. Nuestras sombras se extendían bajo las tenues farolas, superponiéndose en una silenciosa confrontación. Mi mente se remontó a aquella noche de hace 6 años. La noche que rompimos. Ethan había tenido un accidente de coche mientras corría a verme. Su mejor amigo lo había llamado con la voz llena de resentimiento. ¿El hermano Thompson está en el hospital? ¿Su vida corre peligro?, pregunté. Entonces solo vendrá si se está muriendo. Respondí con indiferencia, cuídalo bien. McGally consiguió la plaza en el extranjero. Estaba destinado al éxito. ¿Por qué no pudiste esperarlo? ¿De verdad estabas tan desesperada por dinero? Después de todo lo que hizo por ti, cosas que jamás podrías pagar, ¿cómo pudiste olvidarlo todo? Su amigo casi se descontroló por teléfono, a punto de llamarme traidora sin corazón. Entonces alguien le arrebató el teléfono y colgó. Había abandonado a Ethan. Era natural que me odiara. ¿Cuánto me debes? La fría voz de Ethan me devolvió al presente. No es asunto tuyo. Inhalé con fuerza. El alcohol me quemó la garganta y me provocó una tos violenta. El aire gélido me atravesó la tráquea, provocándome un dolor abrasador. Me agaché agarrándome a la farola mientras el alcohol me revolvía violentamente el estómago. Las lágrimas brotaban de mi garganta por la fuerza de mi tos. Ethan estaba a mi lado, observándome sin expresión alguna. Llegó un taxi. El conductor bajó la ventanilla. ¿Vas a la residencia, Juan? Sí. Me estabilicé, respiré hondo y alcancé la manija de la puerta. Pero de repente una mano fuerte me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. Caí directamente sobre el pecho de Ethan Thompson. ¿Por qué vas ahí?, preguntó. La residencia Juan era un barrio de lujo. No dejaban entrar a cualquiera. Empujé su agarre, pero él me sujetó la muñeca. Su palma ardía contra mi piel helada, y el calor se me filtraba directamente al pecho. Luché 2 veces, pero no pude soltarme. Al mirar la expresión sombría e indescifrable de Ethan, le pregunté con frialdad, «¿Oficial Thompson tiene algo que decir?» Sus labios se apretaron en una fina línea, esos profundos ojos negros, tan serenos como un lago en calma. Sus emociones, indescifrables. El viento aullaba a nuestro alrededor, despeinándome. Levanté las comisuras de los labios y expresé en voz alta sus pensamientos no expresados. Tú, como todos los demás, crees que el dinero que gano no es limpio, ¿verdad? Ethan me interrumpió en voz baja y burlona. ¿50.000 al mes será suficiente? Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? Un toque de sarcasmo apareció en los ojos de Ethan. ¿No te falta dinero? 50.000, 100.000, no es por eso que estás aquí. Sin dudarlo, le di una bofetada. Un sonido nítido resonó en la noche silenciosa. Una marca roja y nítida apareció en el rostro de Ethan Thompson. Un grito de sorpresa se escuchó a lo lejos. Su prometida había salido corriendo del coche. Levanté la barbilla con voz firme. Vive bien tu vida y no te toques las manos. Luego me di la vuelta, subí al taxi y me fui. ¿Le pegaste? Rachel me dio un vaso de agua tibia, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Sí. Intentó comprarme. Me acurruqué en el sofá,
tragando lentamente el líquido hirviendo mientras el dolor me retorcía el estómago. Instantes después, me giré de repente y corrí al baño. Rachel me siguió, dándome palmaditas en la espalda mientras vaciaba el estómago. «Sabes que tienes el estómago revuelto y aún así bebiste», me regañó. Jadeé, me enjuagué la boca y me sequé la humedad de los labios. Me ardía la garganta con fuerza. Rachel suspiró. «Después de todos estos años, ¿valió la pena?» Me miré al espejo. Tenía las pestañas húmedas y el pelo oscuro pegado a la frente. Tenía la cara pálida. Desde algún lugar lejano, llegó la voz de Rachel. Si no hubiera sido tan cruel con él, no estaría donde está hoy. Sus palabras me impactaron. Pensé en la prometida de Ethan Thompson. Ella era radiante, brillante e intacta ante las dificultades. Recordaba vagamente que años atrás yo también había sido así. Pero la vida me había destrozado hasta quedar irreconocible. Para cuando logré salir del abismo, todo ya había cambiado. Más tarde esa noche, mientras Rachel y yo caminábamos de la mano de vuelta a nuestro apartamento compartido, sonó mi teléfono. Era el mejor amigo de Ethan Thompson. «Magali, si tienes dificultades, puedo conseguirte un trabajo». Me quedé en silencio esperando a que continuara. «Se casan el mes que viene. Sara es buena persona, viene de una familia acomodada y tú». Lo interrumpí. «No interferiré. No tienes que preocuparte». Dudó un momento antes de explicar inútilmente, «Solo queremos que Ethan sea feliz». «Ya veo». Como todos los del pasado, se había puesto del lado de Ethan Thompson. Al terminar la llamada, los ojos de Rachel estaban rojos de ira. «No tienen idea». Estaba tranquilo. «No importa. Como planeaba quedarme en la ciudad un tiempo, encontré un trabajo cerca». Durante la entrevista, el representante de recursos humanos me miró con recelo. «¿Tenías depresión?» «Ya pasó. Tengo un certificado médico que acredita mi recuperación. Varias empresas me habían rechazado antes por esto. Esta empresa era más pequeña. Esa misma noche me ofrecieron el trabajo. Pensé que la reunión de exalumnos sería la última vez que Ethan Thompson y yo nos cruzaríamos. Pero 3 días después, entró en mi trabajo como mi nuevo jefe. Y mi escritorio fue trasladado justo afuera de su oficina. Me niego». «Está bien». Ethan ni siquiera levantó la vista. Su tono era indiferente. «Presenta tu renuncia a recursos humanos». Me burlé. «Me despides solo porque no quiero cambiar de puesto». Su pluma se detuvo. Por primera vez por fin se dignó a mirarme. «Te di una opción. Pensabas que quería algo de ti». Apreté la mandíbula al recordar cómo Rachel se había peleado por unos $1 de alquiler anoche. Forzando una sonrisa, murmuré, «El agente Thompson es generoso. No tengo nada que temer». Él asintió levemente. «Bien. Ahora cierra la puerta al salir. Y no me mires la silla. No quiero verte la cara». Increíble. Durante los siguientes días apenas interactuamos. Una semana después, la empresa organizó un evento de team building. Como recién llegada, me presionaron para que bebiera demasiado. «Magali, si no bebes te descontamos el sueldo». «Tranquila, somos todas mujeres». «¿De qué hay que tener miedo?». La gerente sonrió, animándome a tomar el último trago de la noche. Luego me desmayé. Desperté en una cama desconocida. La luz del sol entraba demasiado fuerte para mis ojos. Al incorporarme, la suave tela de una bata de hotel se deslizó por mis hombros. Me quedé paralizada. Al salir a la sala, encontré a Ethan Thompson cruzando las piernas perezosamente mientras leía el periódico de la mañana. También llevaba una bata de hotel. Al verme, levantó un poco la mirada. «¿Estás despierto? El desayuno está en la mesa. Come y vuelve a dormir». Una oleada de terror me invadió. Mi rostro palideció mortalmente. ¿En serio? Ethan tiró el periódico a un lado con indiferencia. Se ajustó un poco la bata, dejando al descubierto unas tenues marcas rojas en la clavícula. Su voz era indiferente. «Por desgracia fuiste tú quien lo inició».
Sentí como si me hubiera caído un rayo. No recordaba nada de anoche. Imposible. Ethan me puso un contrato delante. Mi huella estaba estampada abajo. Un trato. Sería su amante y me pagaría $100,000 al mes. Me quedé mirando con incredulidad. Yo nunca firmé esto. Ethan rió suavemente. ¿Seguro? Sacó una grabadora. Estuvo muy habladora anoche, señorita Ward. ¿Quiere oír sus sucios pensamientos? Se me heló el cuerpo. La vergüenza era sofocante. Deseos que una vez había enterrado, que apenas me había permitido reconocer, ahora habían sido expuestos y se habían convertido en armas contra mí. La mirada oscura de Ethan bajó su voz teñida de burla. Deseoso del prometido de otra mujer. ¿Qué tal si comparto esta grabación? A ver qué opinan. Apreté el puño con tanta fuerza que me clavé las uñas en las palmas. ¿Haces esto para vengarte? Sí, admitió. Nunca quisiste que fuera feliz. ¿Por qué iba a dejarte ir tan fácilmente? Su expresión se volvió más fría. Dos opciones. O cumplo el contrato. O hago pública la grabación. El tic-tac del reloj llenaba el silencio, cada latido me golpeaba el cráneo. Tenía los labios secos y agrietados mientras susurraba, entonces adelante. Hazlo público. La mirada de Ethan se ensombreció. Con expresión aturdida, lo miré a los ojos y repetí, Ethan Thompson, no seré una rompehogares. Me miró fijamente un buen rato antes de reír fríamente. Magali, ¿quién te crees que eres? ¿De verdad crees que tienes opción? En el baño encontré mi ropa desordenada. La de Ethan, en cambio, estaba perfectamente doblada en una silla, completamente intacta. Se me revolvió el estómago suspirando, me cambié y salí del hotel. Sonó mi teléfono. La voz de Rachel sonaba angustiada. Magali, quieren $500,000. El cielo estaba gris, sin sol. Rachel se lo había gastado todo en mis facturas médicas. No me quedaban ahorros. Dijeron que si no pagamos, revelarán tu pasado. Y no nos dirán dónde están las cenizas de tu madre. Intentaré conseguir un adelanto de mi sueldo y pediré prestado lo que pueda. Deberíamos tener suficiente el mes que viene. De acuerdo. Tras dudarlo, marqué un número. La otra línea tardó mucho en contestar. Señorita Ward. Exhalé mi aliento blanco en el aire frío. Dr. James, disculpe la molestia, pero... Kevin James parecía ocupado. Podía oír voces lejanas y arrastrando los pies. Tras una pausa, se movió a un lugar más tranquilo y preguntó con paciencia, ¿tiene algún problema? Respiré hondo. ¿Me puedes prestar $400,000? Era la primera vez que le pedía dinero a alguien. Me ardía la vergüenza. Se armó un revuelo al otro lado. Dr. James, cirugía de urgencia. Entendido. No esperaba gran cosa. Ya me había preparado para que colgara. En cambio, justo antes de terminar la llamada, Kevin James simplemente me dijo, envíame tu número de cuenta. Lo tendrás esta noche. Entonces la línea se cortó. El cielo seguía gris. Pero de repente el frío tono de marcado se sintió cálido. Esa noche mi gerente llamó a mi escritorio. Tenemos una cena con un cliente esta noche. ¿Vienes? Hacía apenas unas horas que había recibido un anticipo de sueldo. Con el dinero que pedí prestado apenas había reunido los $500,000. Al entrar al comedor privado, me quedé paralizado. Allí, de pie entre la élite adinerada, en perfecta armonía, estaba Ethan Thompson. El resplandor de la lámpara de araña iluminaba sus rasgos afilados, haciéndolos aún más impactantes. El gerente me empujó suavemente hacia adelante. Al instante todas las miradas se posaron en mí. «Oficial Thompson, ¿es de su empresa?» Ethan apenas me miró antes de responder con una sonrisa burlona. «Sí, una nueva empleada». Uno de los clientes rió entre dientes. ¿Qué clase de nueva empleada necesita la atención personalizada del oficial al mando? Es una belleza. La multitud rió. Mientras tomábamos asiento, el gerente susurró,
sean inteligentes esta noche. Intervengan si es necesario. Oficial Thompson, su nuevo empleado bebe bien, bromeó alguien. Antes de que Ethan pudiera responder, el gerente intervino rápidamente. Puede beber. Luego me puso un vaso de licor en las manos. Ethan no dijo nada, solo tamborileó con los dedos sobre la mesa. Contuve la respiración y me bebí la bebida de un trago. El alcohol abrasador me arañó la garganta, quemándome las entrañas. La multitud vitoreó, dispuesta a presionarme aún más. Pero entonces Ethan cambió de tema con naturalidad. El ambiente seguía animado, innumerables copas alzadas. Ethan Thompson no bebió ni una sola vez. Solo observaba. El gerente se aseguró de que hasta la última gota de alcohol terminara en mi estómago. Apenas llegué al baño cuando me desplomé sobre el lavabo con arcadas violentas. Mi cabello se soltó, algunos mechones se hundieron en el agua y se humedecieron contra mi piel enrojecida. Después de enviarle un mensaje a Rachel, me quedé sin fuerzas. Mi cabeza reposaba sobre la fría porcelana, respirando superficialmente y con la vista dando vueltas. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Lentos. Sin prisa. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Pensé que era otra mujer que venía al baño. Pero en cambio su voz, tranquila y sin calidez, cortó el aire. Ya al límite. Me obligé a incorporarme tambaleándome sobre mis piernas temblorosas mientras intentaba pasar junto a él. Pero Ethan Thompson me agarró del brazo y me arrastró hacia atrás. Su mano me presionó la nuca. Ardía. Inquebrantable. Suéltame, dije con voz áspera, con la garganta irritada por el ácido que me quemaba cada palabra. Ethan me giró sin esfuerzo hacia el espejo, sujetándome la barbilla mientras una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. Mírate bien. Con la visión borrosa vi mi propio reflejo, la piel aturdida, surcada por lágrimas y enrojecida por el alcohol. Mi cabello despeinado se pegaba a mis mejillas húmedas, y el escote suelto de mi vestido dejaba demasiado al descubierto. La mirada oscura de Ethan recorrió mi cuerpo a través del espejo, descarada y calculadora. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Quién podría tener peores intenciones que tú? Se rió suavemente apretando sus labios contra mi oído. Ven a casa conmigo esta noche. ¿Qué te parece? Vete al infierno, su respuesta fue despiadada. Un beso que se tragó mis protestas, robándome hasta el último aliento. Con el alcohol ardiendo en mi sangre, sentí que me quemaba vivo. Las luces tenues se difuminaban en halos caóticos. Las gotas de agua en el lavabo se distorsionaban como vidrio derretido. Cada segundo era como un ácido que me devoraba el alma. Empapada en sudor frío, golpeé débilmente su pecho. Sentí como si me arrastraran de vuelta a esos días oscuros, observando desde fuera como si no perteneciera a este mundo deslumbrante e indiferente. Ethan Thompson, susurré con una voz apenas superior a un suspiro. ¿No puedes soltarme? Estaba cayendo de nuevo. Esta vez no hubo fin. En algún lugar me llamó por mi nombre. Pero no estaba lleno de odio. Por primera vez parecía asustado. Ya no podía distinguir si la persona frente a mí era el Ethan de hace años o el de ahora. Solo sabía una cosa. Ethan, no quiero volver a verte. La fiebre llegó rápida e implacable. Mi cuerpo se convulsionó bajo las sábanas, el escalofrío me calaba hasta los huesos. Afuera el viento invernal aullaba por las calles. Medio inconsciente soñaba con el pasado. Estaba acurrucada contra la espalda de Ethan, con los brazos alrededor de sus hombros. Ethan, murmuré soñolienta. ¿Y si muero? Me cargó con firmeza con su voz suave y persuasiva. No digas eso. Solo es fiebre. Estarás bien después de la inyección. Me quejé contra su hombro. Esa inyección es cara. ¿Te queda suficiente dinero? Sonrió levemente. No pasa nada. ¿Cómo puede estar bien? ¿En cuántos trabajos estás trabajando ahora? Ethan no respondió. Simplemente me dejó en la enfermería, agachándose para mirarme a los ojos. Mientras estés a salvo, nada más importa. Estaba abrigado con mi grueso abrigo de invierno, dudando.
Cuando mis padres dejen de pelear, les pediré dinero para pagarte. Su cálida mano me alborotó el pelo. Confía en mí, dijo con una tranquila certeza en los ojos. Algún día tendremos mucho dinero. Pero no salí como él esperaba. La noche que Ethan se fue a una competición fuera de la ciudad, llegué a casa y encontré a mi padre en su habitación, con otra mujer en brazos. Ese fue el momento en que mi vida perfecta se hizo añicos. Lo que siguió fue una pesadilla. Las peleas violentas de mis padres, mi padre desapareciendo sin decir palabra, la familia Ward ahogada en deudas interminables. Entonces, una noche, llegaron los cobradores. Recordé la bombilla parpadeante, la risa repugnante de los hombres, el escozor agudo de sus manos, los gritos de mi madre. Todo se confundía, sofocante y vil, como un rollo de película derretido y retorcido, reproduciéndose a toda velocidad. Para cuando terminó, mi madre estaba muerta en la bañera. Rachel me encontró rota, destrozada, apenas respirando, y me arrastró lejos, muy lejos. Desperté en el hospital, acurrucada en una fina bata blanca, con la ropa de la mañana aún pegada a mi cuerpo tembloroso. Tiene antecedentes genéticos de depresión, murmuró un médico. ¿Le queda familia? Rachel dudó. Tiene novio. Está fuera de la ciudad por una competición. Llámalo. Tiene tendencias suicidas. El tratamiento será a largo plazo. Su tutor debe estar preparado para una larga batalla. Pero para entonces ya no tenía fuerzas para luchar por la justicia. Rachel y yo éramos como perros callejeros, abandonados y derrotados. Ese mismo día, Ethan ganó el primer lugar. Su nombre era el primero en la lista de ganadores. Me llamó con una voz cálida. Magali, dijo en voz baja. Lo hice. Dentro de 3 años volveré y me casaré contigo. Pero solo pude ver cómo se cerraban las puertas de hierro del hospital. Ya no había camino a casa. Ethan. Yo. Mi voz temblaba, mis lágrimas caían en silencio. Su respiración se entrecortó. ¿Por qué? Abrí la boca. Dudé un segundo. Tenía un futuro brillante por delante. ¿De verdad podía ser tan egoísta? ¿De verdad podía arrastrarlo a esta pesadilla? Afuera de la ventana, una chica sollozaba tras los barrotes de hierro. El chico al otro lado. Su expresión era inexpresiva, casi de asco. Vi cómo el amor desaparecía de sus ojos. Y fue devastador. El viento me azotaba el pelo, dejando al descubierto los moretones en el cuello y las marcas de los clavos en las muñecas. Me sequé las lágrimas y susurré, «Puedes cuidarte. Terminemos con esto». El pitido de un dispositivo médico me sacó de la pesadilla. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando rayos dorados sobre el sofá. Parpadeé y el sueño se desvaneció lentamente. Entonces me incorporé y crucé la habitación. Un hombre estaba sentado en el sofá, pelando una manzana en silencio. Sus largos dedos se movían con destreza, pelando la manzana con un solo movimiento perfecto. La manzana yacía en su palma, entera e inmaculada. Su piel pálida brillaba bajo la suave luz. Ethan Thompson. Oyó el ruido, levantó la mirada y me miró a los ojos. En silencio pulsó el botón de llamada. El médico llegó rápido, revisándome las pupilas antes de dirigirse a Ethan Thompson. Su nutrición es muy deficiente. Asegúrese de que consuma suficientes proteínas en sus comidas. Ethan asintió. Entendido. Gracias. La puerta se cerró tras ellos. Caminó hacia la cama y dejó la manzana en la mesita de noche. No pienses en nada más. Solo concéntrate en mejorar. No lo tomé. En vez de eso me levanté de la cama y revolví el armario. Se me había ido la espuma. Tampoco tenía ropa que ponerme. Me dejó forcejear en vano por la habitación. Ethan Thompson, ¿qué intentas hacer? De pie, descalzo sobre el suelo frío, la luz del sol se filtraba por la ventana, reflejando mi rostro pálido y demacrado en el cristal. Ethan se recostó en su silla, secándose las manos lentamente con un pañuelo. Todavía no lo sabes. Me miró a los ojos con una mirada firme. Te deseo. Su mirada ardía, abrasadora, consumía, humillaba.
Temblé con los puños apretados. Ethan, no puedes hacerme esto. Se puso de pie, dando un paso adelante en pocos pasos, elevándose sobre mí. Con suavidad me colocó un mechón suelto de pelo detrás de la oreja. ¿Y por qué no? Exhalé temblorosamente. Amo a otra persona. Por favor, déjame ir. La expresión de Ethan se ensombreció. Me sujetó la cara entre las manos, bajando sus labios hacia los míos, pero deteniéndose a solo 1 centímetro de distancia. Giré la cabeza bruscamente con los ojos cerrados y el cuerpo temblando sin control. Él rió suavemente susurrándome al oído, Magali, mientes. El hospital privado estaba en las afueras, rodeado de interminables extensiones de bosque. No podía irme. No podía contactar con nadie. Cuando les pedí ayuda a los médicos y enfermeras, solo me ofrecieron una sonrisa de disculpa. El señor Thompson lo organizó todo. Ethan me visitaba todos los días. Siempre por la noche. Llegaba directamente del trabajo, se sentaba a mi lado y charlaba de todo y de nada. Despreciaba sus toques casuales. La forma en que sus dedos rozaban los míos, como si tuviera algún derecho. Pero nunca forzaba nada. Últimamente había estado soñando mucho. Sueños de quienes solíamos ser. Ethan, algún día serás rico y exitoso. Suspiró. ¿Qué sabor de leche quieres hoy? Plátano. Y por esa ridícula petición, el mejor alumno de la escuela faltó a clase por primera vez, solo para que el profesor lo descubriera. Más tarde en la universidad, los rumores sobre él y la belleza del campus corrieron como la pólvora. Viajé 10 paradas de metro, sentada afuera de su dormitorio, llorando. Esa noche Ethan bajó corriendo en pijama, se arrodilló a mi lado y me secó las lágrimas con ternura. No llores. Si me quieres soy tuya. Para siempre solo tú. Hice pucheros. Así no se confiesa. Se quedó paralizado, me abrazó fuerte y me susurró al oído, te amo. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Qué años después terminaríamos así? Mañana me caso. Esas palabras me devolvieron a la realidad. El atardecer bañaba la habitación del hospital con una luz dorada, y la calidez flotaba en el aire. La voz de Ethan era firme, indescifrable. ¿Tienes algo que decirme? Sostuve el vaso de leche medio vacío en mis manos, mirándolo fijamente a la cara. En ese momento por fin lo entendí. Los sueños no eran casuales. Me estaba despidiendo. Para Magali y Ethan del pasado. Todos los días la televisión resonaba con noticias de él y Sara. La pareja de oro. Una pareja perfecta. El futuro que alguna vez imaginamos. Pero la Magali sentada aquí, ahogada en deudas, maltratada por la vida. ¿Qué derecho tenía a decir nada? Sonreí. Felicidades. Les deseo a ambos un feliz matrimonio y muchos hijos. El cuchillo que Ethan tenía en la mano resbaló, rozándole el dedo y la sangre se acumuló al instante. Se quedó paralizado, mirando la herida antes de presionarla con un pañuelo. Una risa silenciosa y sin humor escapó de sus labios. Está bien. Dijo con ligereza, como si hablara consigo mismo. Es solo para presumir. Me miró. ¿Quieres tener hijos? No me importa. Suspiré repentinamente agotada. Ethan, ¿no podemos terminar esto con dignidad? Ethan se quedó quieto, agarrando el cuchillo con más fuerza. Luego lo arrojó de vuelta a la cesta de frutas y se burló. Acabar con esto. ¿Por qué debería? Su voz era baja, furiosa. Tú empezaste esto. ¿Y ahora dices que terminaste? Así sin más. ¿En qué me convierte eso? En un perro. Cerré los ojos, dejando que el sol poniente me calentara la cara. Entonces te lo devolveré todo. Su cuerpo se tensó. ¿Qué? Miré el sol que se ponía en el horizonte. ¿No quieres que tenga paz? Bien. Puedo morir. Unos dedos me sujetaron la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. La mirada de Ethan ardía, furiosa, salvaje. Magali, ¿estás loca? Si tanto querías morir, ¿por qué no lo hiciste entonces? No recuerdo cuándo se fue.
Esa noche Michael irrumpió en mi habitación del hospital. Su voz era aguda y furiosa. Magali, ¿qué me prometiste? Parpadeé confundida, con la mente nublada. ¿Tienes idea de cuánto está a punto de perder Ethan? Eres una mujer adulta. Deja de ser imprudente. Deja de obligar a Ethan a limpiar tus desastres. ¿Puedes pensar en él aunque sea un momento? Me costó procesar sus palabras. ¿Qué pasó? Michael rió con amargura. ¿Qué pasó? Rugió. Ethan acaba de cancelar su boda. Eso fue lo que pasó. Me zumbaban los oídos. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. ¿Qué? ¿Ethan rompiendo su compromiso públicamente? ¿Tenía idea de cómo me hacía quedar eso? ¿Una rompehogares? ¿Una amante? Michael me agarró de la muñeca y me sacó de la cama a rastras. ¿Vienes conmigo? Eres muy buena poniendo excusas, ¿verdad? Finge esto. Digamos que encontraste a alguien nuevo. Digamos que ya no lo amas. Lo que sea. Michael. Magali. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Nada de esto habría pasado si nunca hubieras regresado. Su voz atravesó el gélido aire nocturno, aguda y áspera. El viento aullaba por los pasillos, entumeciendo cada centímetro de mi piel. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un eco doloroso. Los ojos de Michael solo reflejaban odio. Como si dijera, debería haberme muerto. Michael, él es quien no me deja ir. La expresión de Michael se ensombreció. Cuando esto termine, te sacaré de aquí. La sede corporativa estaba iluminada, incluso en plena noche. Michael me arrastró adentro, pero era demasiado tarde. La conferencia de prensa ya había comenzado. Ethan Thompson estaba sentado bajo los deslumbrantes focos, sereno y sereno. Señor Thompson, se rumorea que canceló su compromiso por culpa de un tercero. ¿Es cierto? Respondió con suavidad, imperturbable. La señorita Green y yo teníamos diferencias. Nos despedimos amistosamente. Michael me apretó la muñeca con más fuerza, sujetándome. Pero algunas fuentes afirman que has reavivado tu relación con tu primer amor, Magali Ward. Ethan mantuvo la calma. Rumores infundados. Si no hay más preguntas, daremos por terminada la conferencia. Justo cuando se levantaba de su asiento. Ahí está. Es ella. Las cámaras giraban al unísono, disparando desmesuradamente. Estaba cegado, acorralado o atrapado. En cuestión de segundos, los periodistas me invadieron. Señorita Ward, ¿cuál es su relación con el señor Thompson? ¿Rompió su compromiso? Las preguntas chocaron como una tormenta que me ahogaba, y luego, en medio del caos. Acaba de aparecer nueva evidencia. Un reportero agitó su teléfono. Se escuchó una voz por los altavoces. Mi voz. Temblorosa. Borracha. Frágil. Ethan. Te amo. Una grabación. Se me encogió el estómago. Pensé que las cosas no podían empeorar. Pero cuando el escándalo se desató con toda su fuerza, quedé completamente arruinado. Es una rompehogares. Una descarada. Los susurros me cayeron como bofetadas en la cara. La sangre se me fue de las mejillas. La grabación me había clavado en una cruz. Lo siento, Michael. Sácala de aquí. Ethan se abrió paso entre la multitud por primera vez con aspecto conmocionado. Mi visión se nubló. A mi alrededor, una mezcla de luz blanca y voces sofocantes. Entonces alguien leyó en voz alta su tono cruel y deliberado. Padre endeudado. Madre suicida. Antecedentes familiares de enfermedades mentales. Pasó 5 años encerrada en un pabellón psiquiátrico. No está loca. La sala estalló. ¿Por qué está aquí? Debería morir. Los pasos de Ethan vacilaron. Levantó la cabeza bruscamente mirándome fijamente. Con incredulidad. Ella. Me quedé paralizada, el frío se filtraba por mis huesos. Magali.
Me llamó por mi nombre con la voz temblorosa. Pero sabía lo que venía después. Esperé. La ejecución final. Ella también fue atacada. Las últimas palabras de la fuente anónima fueron como una sentencia de muerte. El rostro de Ethan palideció. Punto de vista de Ethan. Ethan Thompson no había hablado desde aquella noche. Durante 3 días, su oficina permaneció en completa oscuridad. Ignoró las llamadas perdidas acumuladas en su teléfono. El tiempo se había detenido. Él permanecía inmóvil, cabizbajo como un cascarón sin vida. Michael se la había llevado. Antes de irse, le lanzó una frase gélida a Ethan. Luchamos por su vida, señor Thompson. Y usted, lo deshizo todo en un instante. Rachel le gritó con la voz quebrada por la furia. ¿Sabes lo que pasa cuando se salta la medicación? La tienen encerrada así. ¿Te das cuenta de que eso es lo mismo que un asesinato? Depresión. Pabellón psiquiátrico. Las palabras se le habían grabado en la cabeza como cuchillos afilados. Michael finalmente llamó a la puerta. La pausa antes de hablar fue larga y pesada. Hermano. ¿Estás bien? Ethan respiraba con dificultad, como si cada respiración le clavara un cuchillo en el pecho. ¿Por qué? Michael dudó. Papá, lo siento. No creí necesario investigar. Así que no lo hice. Los dedos de Ethan se apretaron alrededor del reposabrazos. Los informes eran falsos, ¿verdad? Su voz era ronca, mortalmente baja. Michael. Cuando me dijiste que había estado con otros hombres en el extranjero, Magali estuvo internada en un pabellón psiquiátrico en South City. Michael se quedó quieto. No lo sabía. Pero las disculpas ya no valían nada. Rachel irrumpió en la habitación, ignorando las protestas de su secretaria. La luz se filtraba a través de las persianas, obligando a Ethan a entrecerrar los ojos. Rachel no se molestó en decir palabras amables. Ella se quedó allí furiosa. Oficial Thompson, es hora de que escuche la verdad. Ethan permaneció inmóvil, escuchando. La justicia siempre llega. Tarde o temprano. La voz de Rachel era baja y temblorosa. El año pasado, en su cumpleaños, bromeé y le pregunté a Magali a quién amaba más en este mundo. Primero, dijo a mamá. Segundo, dijo a Ethan Thompson. Los dedos de Ethan se cerraron en puños. Las palabras le helaron las venas. Los ojos de Rachel se enrojecieron. Estaba mejorando. Solo necesitaba una pequeña dosis de medicación. Por eso la traje de vuelta. Para que por fin pudiera volver a verte aunque fuera a la distancia. Porque lo sabía. Sabía que ya no era lo suficientemente buena para ti. A Ethan se le cerró la garganta. A Rachel se le quebró la voz. Ethan, dime. Ella no era lo suficientemente buena para ti. Se le revolvió el estómago. Rachel respiró hondo. ¿Sabes cómo ganaste esa beca? Ethan se quedó sin aliento. Las siguientes palabras de Rachel lo destrozaron. Estaba decidido de antemano. Magali escribió una carta de queja exigiendo justicia. Lo arriesgó todo. Tú ganaste, pero al hacerlo se ganó enemigos. Enemigos que, cuando su padre huyó, se aseguraron de arruinarles la vida a ella y a su madre. Una mano invisible y afilada agarró el cuello de Ethan. El peso lo aplastó. La voz de Rachel era áspera, implacable. Mientras competías, todo se vino abajo. La familia Ward se derrumbó. Su padre se fugó con otra mujer. Los cobradores de deudas vinieron a quitarles la vida. Su madre. Rachel se atragantó. Se suicidó en la bañera. Magali se quedó sola. Estaba herida, rota, y luego enfermó. Ethan se sintió destrozado. La voz de Rachel era profunda, su mirada implacable. Lo peor. Esa noche que tuviste un accidente de coche, me rogó que la dejara morir. Ethan se quedó paralizado. Los recuerdos despiadados, insoportables. Lo destrozaron. Había permitido que el gerente emborrachara a Magali y la enviara directamente a su habitación.
La engañó para que revelara sus verdaderos pensamientos. Luego fabricó cruelmente un contrato sin validez legal. Solo para verla sufrir humillación y agonía. Una y otra vez jugó con ella, se burló de ella, la despojó de su dignidad. Al final la encerró en un hospital privado a las afueras de la ciudad, ignorando las repetidas visitas de Rachel. Le había preguntado si estaba loca. Él le había preguntado por qué no había muerto en aquel entonces. Día a día su mirada se volvía más vacía, su mirada se posaba en él. Inmóvil, silenciosa. Lo había confundido con amor. Pero ahora al mirar atrás por fin lo comprendió. Ella no lo había amado, sino que le había estado pidiendo en silencio una y otra vez. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué no me lo dijo? Rachel sollozaba desconsoladamente. ¿Decírtelo? ¿Y qué? Estaba enferma, Ethan. Mantenerse viva era una batalla. Solo quería una cosa. Asegurarse de que la persona que más le importaba no se viera arrastrada con ella. Sabía que la competencia era su boleto de oro. Luchó con todas sus fuerzas solo para que tú pudieras tener un futuro. La voz de Rachel se quebró de furia. Dime, Ethan Thompson, ¿merecía morir por eso? ¿Merecía morir? La pregunta lo golpeó como un martillo. Él fue quien la atormentó. Él fue quien la humilló con ese contrato, sabiendo que ella jamás rompería sus principios. Él fue quien la arruinó. Rachel soltó una risa amarga. Lo intentamos todo para darle a Megali una razón para vivir. De repente Ethan no quiso oír el resto. Los ojos de Rachel se oscurecieron. Solo una cosa funcionaba. Sus siguientes palabras lo dejaron sin aliento. Tu nombre. Para ella, siempre fuiste su gran oficial Thompson. Cuando me fui de South City, bromeé con Rachel diciéndole que nunca volvería. Pero la vida tiene una forma de romper nuestras promesas. Estaba enfermo otra vez. South City siempre había sido húmedo y frío, pero este invierno era diferente. Nevó. Los médicos y enfermeras charlaban entre ellos. Dicen que este será el invierno más frío en años. El clima se está volviendo cada vez menos propicio para la supervivencia humana. Afuera de mi ventana, los árboles estaban desnudos, sin vida. Apreté la mejilla contra el cristal frío, mi aliento empañaba la superficie. Hay alguien abajo. Está ahí todos los días. ¿No tiene frío? Rachel pasó con una taza de leche caliente con el rostro inexpresivo. Oh, quizá no. Últimamente Rachel estaba de mal humor. El Dr. James también. Tenía que tener mucho cuidado, temía que incluso el más mínimo error los hiciera reaccionar. Rachel hizo una pausa al darse cuenta de que me había asustado. Suavizó la voz. Bebe esto. 1 hora después, toma tus medicamentos. El Dr. James dijo que haremos un muñeco de nieve esta noche. Volví a mirar la figura. Me resultaba familiar. Rachel cerró las cortinas de golpe. No mires. Es malo para la vista. Oh. Volví a la cama, tomé mis medicamentos y me acurruqué con una almohada, jugando un juego en el móvil. Afuera, oí a Rachel hablando con el Dr. James. Entonces el Dr. James entró. Escondí mi teléfono inmediatamente y me incorporé. Ya había tomado mis medicamentos. El olor a desinfectante llenó el aire. El Dr. James me examinó brevemente y luego sonrió con suficiencia. Señorita Ward, no la regañaré por jugar. Me puse colorada. ¿Cómo lo supiste? Te toqué. Reconozco la música. El Dr. James se lavó las manos, se quitó la bata blanca y me sonrió a través del espejo. No te vas a vestir. Tenemos que hacer un muñeco de nieve. El Dr. James era cirujano torácico en el hospital. Lo conocí un día de otoño. El sol había salido brevemente tras semanas de lluvia. Me agaché junto a la cerca, buscando un ovillo de lana. El Dr. James se detuvo en seco mirándome. Había estado jadeando por el esfuerzo. Oye, ¿puedes ayudarme? Levantó la vista y echó un vistazo a las normas del hospital. Según el protocolo, no se permite tocar objetos potencialmente peligrosos.
Como no me moví, me preguntó ¿para qué lo necesitas? La cuna del gato. Miró su reloj y se agachó. De acuerdo. Jugaré contigo. Pero después, retomo la historia. Su descanso había sido breve. Extendí las manos silenciosamente a través de la cerca y jugamos. Antes de irme, me dijo, gracias por el juego. Después, nos vimos un par de veces más. Siempre había estado ocupado. Pero un día, regresó con un trozo de lana. Lo siento, estaba abrumado. Ese fue el principio. Con el tiempo empezamos a hablar. Tú no hablas mucho. No puedo permitírmelo. ¿Por qué? Estoy enfermo. Y la gente enferma no tiene mucho bueno que decir. Me miró fijamente un buen rato antes de responder. Después de eso, empezó a visitarme con más frecuencia. A veces parecía agotado. Había intentado aprender chistes solo para hacerlo reír. Cada vez, su mirada se suavizaba al escuchar. Magali, ¿cuál es tu deseo? Que todos seamos felices, incluyéndome a mí. Me abrigué con varias capas. El Dr. James me tomó de la mano y me condujo afuera, pasando por varios controles. Solo él tenía autorización para sacarme. La nieve caía a montones bajo el cielo oscuro. El Dr. James me entregó una pala pequeña. Ve con calma. Entendido. El aire frío me levantó el ánimo. Corrí en círculos alrededor de la fuente congelada, riéndome. Pero cuando me di la vuelta, me quedé paralizada. Ethan Thompson estaba allí. Con los ojos inyectados en sangre, el rostro demacrado por la barba incipiente. Simplemente me miró. Ethan Thompson. Mi voz sonó ligera, sorprendida. Sus labios se movieron ligeramente. Magali, me equivoqué. Antes habría sido orgulloso o arrogante. Habría sonreído y preguntado, entonces dime qué hiciste mal exactamente. Pero ahora simplemente bajé la cabeza, agarrando mi pala de nieve. No pasa nada. Ya había pasado por demasiado. Todos mis bordes afilados se habían desgastado. El viento aullaba trayendo la nieve. Ethan se acercó lentamente. Entonces se arrodilló ante mí. Su voz era ronca, desesperada. No está bien. Magali, por favor, dime algo. Lo que sea. Pensé un momento y luego sonreí con dulzura. Espero que ambos tengamos buena salud en el nuevo año. En ese momento perdió el último rastro de color de su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él tembló. No me hagas esto. Por favor. Extendí la mano y le toqué la cara. Estaba fría. Tan fría. Como entonces le tomé la cara con cuidado y le dije con sinceridad, solo quería verte una última vez con dignidad. Pero todo se volvió un desastre. La voz de Ethan Thompson estaba ronca. Lo siento, fue mi culpa. Ojalá lo hubiera hecho. No. Negué con la cabeza. Fui yo quien decidió alejarse de tu vida. Nadie más tiene la culpa. Hablé despacio con el corazón apesadumbrado. En la reunión, le pregunté al presidente de la clase si estaría allí. Dijo que no. Por eso fui. Solo quería saber de ti, si te encontrabas bien. Las lágrimas corrían por el rostro de Ethan. Se le quebró la voz. Lo siento. Le dije que te mintiera a propósito. Solté una suave risa. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Magali, lo siento. No estuve ahí cuando más me necesitabas. Tomó mis manos y finalmente notó las cicatrices en mi muñeca. Retiré la mano con cuidado. No hay nada de qué disculparse. Nunca quise frenarte. ¿Y si años después termináramos luchando por la vida juntos, discutiendo sobre el pasado, contando quién le debía a quién? Le quité con cuidado la nieve de las pestañas. Que Ethan te vea triunfar me alegra. Lo digo en serio. Su respiración se entrecortó. Pero te prometí ganar dinero para que lo gastaras. Sin ti, ¿qué sentido tiene todo esto? Parpadeé con la nariz roja del frío. Mira mi bufanda. Costó más de $100.
Tengo suficiente para gastar. La luz en sus ojos se apagó por completo. Tembló. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Bajé la mirada. Ethan, tienes tu vida. Y tengo que vivir la mía. No voy a volver a Ciudad Norte. Las heridas no desaparecen así como así. La gente lo recuerda. Me habían clavado en la columna de la vergüenza, y si alguna vez regresaba, cada paso adelante se sentiría como caminar sobre cuchillas. Ese dolor sería 1000 veces peor que dejar ir a un amor. Ethan exhaló bruscamente agarrándome las manos, como solía hacerlo calentándolas con las suyas. Sobre la grabación, lo siento. Te preparé para decir esas cosas. Pero esa noche no te toqué. Mi vista se nubló por el calor. Ethan, solo discúlpame como es debido. Todo su cuerpo se estremecía de dolor. Me miró fijamente grabando mi rostro como si lo estuviera grabando en su memoria. Para una última despedida. Lo siento. Le di una palmadita en el hombro pero no dije está bien. En cambio, sonreí levemente. Ethan, espero que el resto de tu vida sea tranquilo y feliz. La nieve caía con más fuerza. Me di la vuelta obligándome a seguir adelante paso a paso, ayudándome con el viento. Detrás de mí, la tormenta de nieve aullaba. O tal vez eran los sollozos de Ethan. Bajo la farola, Kevin James estaba de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo, el rostro ensombrecido por el cálido resplandor amarillo. Sus rasgos afilados eran tranquilos, firmes. Caminé hacia él. Fingió no darse cuenta y preguntó, ¿ves algo interesante? Me sacudí la nieve del sombrero y levanté la vista, con los ojos ligeramente rojos. Dr. James. Gracias. Unos días después, vi a Ethan Thompson en las noticias de entretenimiento. Parecía más delgado. Durante una entrevista, lo admitió todo. ¿Qué me había obligado? Que la grabación fue manipulada. Incluso reveló el contrato de compromiso. Un acuerdo de 2 años con Sarah. Un acuerdo comercial que nunca tuvo como objetivo el matrimonio. La conferencia de prensa de esa noche se había programado originalmente para anunciar su separación. La reacción devastó su empresa, y sus años de reputación y poder se derrumbaron de la noche a la mañana. Meses después, Michael me llamó. Megali, te debo una explicación. Suspiró. Estaba ciego. Fue Sarah quien filtró mi pasado. Los cobradores de deudas que una vez me chantajearon por 500.000. Cuando desaparecí en el hospital de Ethan, no pudieron localizarme. Así que recurrieron a Sarah y vendieron mis secretos al doble de precio. La voz de Michael se tensó. Ethan es un desastre. Su trabajo se está desmoronando. ¿Volverás? Le di la misma respuesta que antes. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ya no puedo hacer nada. 6 meses después mi condición se había estabilizado. Era hora de salir del hospital. Afuera, el mundo había empezado a calentarse de nuevo. El aroma de la primavera entraba por la ventana. El familiar olor a desinfectante llenó el aire. Sabía que era Kevin James. ¿Tienes algo de comer? He estado trabajando todo el día. Dame un mordisco. Últimamente rondaba por mi habitación, robándome la comida. Desenvolví mi bufanda de lana y dejé al descubierto un bollo de judías rojas aún caliente. Kevin lo tomó sin dudarlo, arrancó el envoltorio y le dio un mordisco enorme. Lo miré fijamente hasta que finalmente se rió. ¿Por qué me miras así? Eres muy fácil de alimentar. Kevin terminó de masticar y luego preguntó, ¿has pensado en instalarte aquí? ¿Por qué lo preguntas? Se puso serio. Bueno, resulta que tengo un apartamento. Está en alquiler. Dudé. ¿Te falta dinero? Porque sonaba sospechosamente serio. No tengo muchos ingresos ahora mismo, así que no puedo pagar un alquiler alto. Kevin asintió solemnemente. Soy muy tacaño. Y no tengo vecinos. Vivir sola da miedo. Parpadeé. Definitivamente intentaba engañarme. Pero aún no estaba muy seguro de cómo. El día que me dieron de alta del hospital,
una cálida brisa primaveral recorrió las calles, aliviando mi corazón. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, solo para estar a punto de chocar con el tráfico que venía en dirección contraria. Antes de que pudiera reaccionar, Kevin James me tiró del cuello del abrigo y me arrastró hacia atrás. Caí en sus brazos. Me sujetó la mano y no me soltó. Tú. Te estoy cortejando. Su voz era ligera, casual, como si simplemente estuviera comentando el clima. Pum, pum. Un niño cerca jugaba con un tambor de juguete, riéndose mientras lo golpeaba. Pum, pum. Era el latido de mi propio corazón. Mi voz temblaba, pero me obligué a ser valiente, a mirarlo y susurrarle. Amé a alguien durante muchos, muchos años. No sé si... El viento alborotó el cabello de Kevin James, sus ojos se llenaron de calidez. Señorita Ward, yo también amé a alguien durante muchos, muchos años. Dame una oportunidad. En ese momento mi vista se nubló por las lágrimas contenidas. No soy buena persona. Estaba enferma mi cuerpo. Kevin James parpadeó. Señorita Ward una vez dijo que quería que todos fueran felices, incluyéndose a usted misma. Su voz era suave, casi burlona. Espero que tu deseo se cumpla. Una suave brisa nos acompañó. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, iluminando la curva de su frente. La primavera que una vez creí eternamente inalcanzable, sin que yo me diera cuenta, ya había llegado. La perspectiva de Ethan Thompson. El invierno siguiente la empresa de Sarah se declaró en bancarrota. Ethan Thompson se encargó de que quienes una vez atormentaron a McAlee pagaran las consecuencias. Tras sobrevivir a múltiples crisis, su propia empresa finalmente se recuperó. Ese día, Ethan se sentó solo en su oficina durante un buen rato. Afuera, nevaba con fuerza, los faros de los coches se extendían como largas cadenas doradas. Había trabajado sin parar durante medio mes. Todo parecía una vida distinta. Y sin embargo, de repente recordó. Hace un año justo hoy, también había nevado. Esa noche McAlee había acudido a la reunión. Al verlo junto a Sarah, sus ojos se llenaron de sorpresa y pánico. Ethan había soñado con ese momento incontables veces. Y en esos sueños, siempre cambiaba el resultado. En sus sueños, había roto su compromiso prematuramente. Cuando su manager intentó ponerle droga en la bebida, llamó a la policía. Nunca la obligó a beber, nunca le dijo esas palabras crueles. En sus sueños, la trataba con dignidad. McAlee regresó. En una noche tranquila, se acurrucó en sus brazos y le contó todo lo que había pasado, llorando de puro cansancio. Ethan Thompson la abrazó, la besó y la consoló. Y le propuso matrimonio. Después vivieron juntos en casa. Él y McAlee se tomaron fotos de la boda. Ella sonreía tan hermosamente en las fotos, sus dedos entrelazados con fuerza. Y luego cada vez que despertaba, solo mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj avanzar. Porque el tiempo avanzaba. Pero McAlee nunca volvería a formar parte de su futuro. Se había ido. Para siempre. Esa noche en South City, bajo la nieve, McAlee lo miró con esos ojos sinceros y serenos. Y se despidió. Le deseó una vida tranquila y feliz. Lo decía en serio. Tenía los ojos rojos, pero no había ira ni odio. Como la había herido demasiado, había decidido irse. Ella no lo maldijo ni lo culpó. Simplemente le dio una suave bendición de despedida, como un cuchillo envuelto en calor, que le atravesó el corazón, dejando tras sí un dolor que nunca desaparecería. Debido a años de comidas irregulares y noches de insomnio, Ethan desarrolló problemas estomacales. Cuando se encendió, sintió como si le destrozaran las entrañas. Esa noche Ethan despertó de otro sueño. La cama estaba fría. Afuera de la ventana, la luna estaba baja. Hacía una eternidad que McAlee no se sentaba a su lado a contemplar la luz de la luna. Se le hizo un nudo en la garganta. A la mañana siguiente reservó un vuelo a South City. Un año después regresó. El clima era el mismo. Vientos gélidos, fuertes nevadas. La gente corría por las calles, abrigada, volviendo a casa.
Ethan siguió la dirección que le habían dado y llegó a un edificio de apartamentos. El cielo se oscurecía. No había luces encendidas en el apartamento del segundo piso. Así que esperó. Media hora después oyó su voz. Suave. Familiar. La falda de res con tomate de esa tienda no está buena. La próxima vez que la compres, la cocino yo. A Rachel también le gusta. La invitaremos. Se le encogió el corazón. Ethan se giró. Y allí estaba ella. McAlee. Esa silueta familiar apareció de golpe en su visión. Llevaba un sombrerito blanco, o quizá rosa, quizá gris. Daba igual. Bajo la nieve, todo se volvió blanco. Parecía más sana, ya no frágil. Caminaba con paso firme por la nieve sin mecerse ya con el viento. Y a su lado, una figura alta con gafas. Un hombre que la observaba con dulzura como si fuera su mundo entero. Kevin James. Sus miradas se cruzaron. Permanecieron de pie frente a la nevada sin decir nada. Oye, Kevin, ¿me estás escuchando? Su voz era la misma. Pero ahora era para otra persona. Kevin James se volvió hacia ella. Te escuché. Pero la última vez quemaste la olla y todavía no la he reemplazado. McAlee dejó caer los hombros. Oh. Lo siento. Kevin James le dio unas palmaditas en el sombrero como si estuviera consolando a un osito peludo. Vete a casa primero. Nuestro hijo aún no ha comido. ¿A dónde vas? A comprar una olla. ¿Y la pechuga? Juntos. ¿Tienes prisa? Lo comeremos esta noche. McAlee subió las escaleras a saltos y desapareció dentro del edificio. Kevin James finalmente se dio la vuelta. Ethan no tenía nada que decir, así que simplemente murmuró felicidades. Kevin James sonrió. Gracias. Claro que lo sabía. Ethan Thompson lo había malinterpretado. El hijo era solo su gato. Pero Kevin no se molestó en explicarlo. Después de todo, ya le había dado una oportunidad a Ethan. Esa noche en la nieve, McAlee y Ethan habían terminado. Ambos deberían seguir adelante. Su condición es estable. Kevin respondió simplemente. Ella es amable y no guarda rencor. Es una buena mujer. Ethan lo sabía. Le iba bien. Porque una vez había visto a McAlee feliz. Kevin James se subió las gafas y dijo con frialdad, Señor Thompson, ¿cuánto tiempo hace que la conoce? Ethan tenía la garganta seca. 14 años. Kevin asintió. Entonces la conoces mejor que yo. Se acerca su cumpleaños. Quiero hacerle un regalo. Ethan no lo dudó. Bocadillos. Papas fritas preferiblemente. No es chocolate. Kevin sonrió con suficiencia. Gracias. 14 años. La conoces mejor que yo. Así lo decía Kevin James. La conocía también. ¿Por qué la destruiste? ¿Por qué después de tantos años juntos? ¿Solo le causaste sufrimiento? Ethan. Una voz clara y familiar atravesó la nieve que caía. Ethan Thompson giró la cabeza bruscamente. Se le cortó la respiración. Allí estaba ella. Ese rostro con el que había soñado sin cesar. Ahora, de pie ante él. Incluso su sonrisa. Exactamente igual que recordaba. Magali sostenía un paraguas. Apretaba otro en sus brazos. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Qué haces aquí? Un dolor agudo le atravesó el pecho a Ethan. En sus ojos solo vio claridad y paz. Ella lo había soltado. Tras un momento de silencio, él respondió, viaje de negocios. Pasé por allí. Me encontré con el señor James y charlamos un rato. ¿Pasar por allí? ¿Su barrio? Magali frunció el ceño, algo confundida. Kevin James la miró. ¿Por qué has vuelto aquí abajo? Magali recordó de repente haberle dado el paraguas extra. La nieve está arreciando.
No quería que te resfriaras. Mientras hablaba con Kevin James, sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Su mirada era cálida. Verla le apuñaló el corazón a Ethan. ¿Quieres pasar?, preguntó Kevin James cortésmente. Ethan forzó una pequeña sonrisa. No, tengo un vuelo esta noche. Tengo prisa. Magali se ajustó el abrigo como si algo se le hubiera ocurrido. Espera aquí, dijo y corrió adentro. Kevin James la siguió sin decir palabra. Ethan esperaba de pie en la nieve. La nevada se hacía más intensa, el cielo, de un gris intenso y sofocante. Un dolor familiar le roía el estómago. Su teléfono sonó. Michael. Hermano. Su voz se quebró. Ya llegaron los resultados de tu prueba. Es cáncer de estómago. Ethan no se movió. No estaba seguro de si lo oyó o no. Simplemente levantó la vista, observando la nieve caer sin cesar del cielo. Lo sé. Colgó con voz tranquila. Luego, como si nada hubiera pasado, siguió esperando. Sus ojos permanecieron fijos en la entrada del apartamento. Una cálida luz se derramaba desde el interior, proyectando un largo reflejo dorado sobre la nieve. Por fin, la puerta se abrió. Magali salió sola. Kevin James la había abrigado tan fuerte que parecía una torpe bola de nieve. Llevaba una pequeña caja roja, forcejeando un poco al acercarse a él. Se lo ofreció. Hice unas galletas yo misma. Llévalas y cómelas por el camino. Ethan tomó la caja, y un torrente de recuerdos lo invadió. Años atrás, a Magali le encantaba hornear. Sus primeros intentos fueron horribles, el sabor abrumador de los huevos crudos persistía en cada bocado. Y aún así, se había comido todos los lotes fallidos. Incluso le había prohibido la entrada a la cocina, declarando que no podía acercarse a una estufa. No. De alguna manera, se le había dado bien. Magali lo miró con voz seria. Gracias por sus donaciones. Ethan conocía su organización, que ayudaba a quienes luchaban con enfermedades mentales y a quienes no tenían a dónde ir. Donaba casi todo lo que ganaba y solo se quedaba con una pequeña parte. Él también donaba todos los meses. Ethan simplemente dijo, de nada. Luego su mirada se posó en su rostro. Hace frío. Entra. Probablemente no volveré. Magali sonrió levemente. ¿Por qué no? Tendremos que invitarte cuando entreguemos los premios. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. No tenía nada que decir. Se giró para irse, sus botas crujieron suavemente en la nieve. Justo al llegar a la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Ethan Thompson. De repente el corazón de Ethan dio un vuelco. Levantó la mirada, esperando. 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 Pero lo único que hizo fue sonreírle. Feliz año nuevo. Un saludo sencillo y común. No, cuídate. No, sé feliz. Feliz año nuevo. El corazón de Ethan volvió a quedar en silencio. El viento aullaba a su alrededor, el frío se le metía en los huesos. Finalmente respondió, Feliz año nuevo.